Bueno, vamos a poner acá para grabar. Y arrancamos con lo que habíamos dejado la clase pasada. Creo que, si no me equivoco, habíamos llegado ya a parábola. Eh, Habíamos visto la ordinaria, puede ser esta, y tenemos que terminar con la comparación en general, o me equivoco. Yo anoté eso. A ver si alguno se acuerda hasta dónde llegamos. Taratatán. Nadie contesta. Hola, profe. Hola, sí, sí, sí. Empezamos con parábola. Empezamos. Sí. Bueno. Ok. Bien. Entonces, ya saben bien circunferencia. Tienen completo el tema de circunferencia. Y con parábola estamos en camino. ¿Cómo tenemos que empezar parábola? No, no, no. Nicolás, estás dormido. Ya empezamos con parábola. ¿O no? ¿Estoy re loco? ¿Qué vimos de parábola? Alguno que esté más actualizado y me diga qué vimos de parábola. No me mientan. ¿Hasta dónde vimos de parábola? Porque Nicolás está perdido. Dijimos que íbamos a repasar parábolas, hasta ecuaciones de parábola. ¿Pero qué ecuaciones? Lo habíamos visto rápido, hasta la ecuación general. ¿Cómo que lo habíamos visto rápido? Nadie me sabe decir precisamente hasta dónde vimos. ¿Qué cosa? Que si empezamos, que si no empezamos, que dijimos. Llegamos hasta la ecuación de la parábola de eje paralelo a uno de los ejes coordenados. Muy bien, Magdalena Ura, que se despertó, que bueno, a las 11:30 está buenísimo. Ahí está. Esta era, ¿viste? Estoy en lo cierto. Tengo varios que me mienten, varios testigos falsos. Esto es un juicio y hay que saber defenderse bien. Vamos. Entonces, si escucho un ruidito ahí, ¿viste que estamos viendo algo? Lo voy a silenciar. Y ahora sí, vamos, tenía que poner música yo como para que se despierte alguno. Una música así tipo cubana, una cosa así. Bien, entonces, era esto. Acá habíamos quedado. Como yo anoté, pues yo tengo mi librito acá, mirá, dice, parábola, ecuación general. 3 del 8, te los tengo a todos sincronizados. Yo pregunto para ver si era cierto. ¿Sí? A ver qué dice acá, che. ¡Sí! Bueno, qué suerte que alguien me acompaña. Me siento solo acá. Solo y abandonado, no los veo a ninguno y digo, ¿quién me estará viendo? ¿Será como...? Bien, entonces, lunes de calor, de incendio, por acá estamos rodeados de incendio. Espero que ustedes no. Ojo, no hagan asado, no tiren ninguna ceniza de cigarrillo, por favor, que este mes se prende fuego todo. Un peligro. Entonces, ¿qué habíamos visto de parábola? Un repaso. El tema es así. Parábola era primero saber la definición. ¿Qué decía la definición? La definición decía que para que un punto pertenezca a una parábola, debe tener la misma distancia de ese punto, debe haber la misma distancia de ese punto al foco que de ese punto a la directriz. ¿Se acuerdan de eso? A partir de ahí dijimos que teníamos no una sola posibilidad como circunferencia con centro y radio, que era única, sino dentro de lo que habíamos hablado con el vértice acá en el origen de coordenadas, teníamos 4 posibilidades diferentes. Una con el vértice en el origen, todas son con el vértice en el origen, pero una con ramas hacia la derecha como esta que se ve acá, pero puesto acá, ¿no? En el origen, el vértice. Otra era ramas hacia la izquierda, otra era ramas para arriba y otra eran ramas hacia abajo, ¿sí? Entonces, esta que está acá, la número 3, viene de ahí, de las que habíamos visto en la clase pasada. Justamente, si teníamos este mismo gráfico que está acá, pero en vez de tener
el vértice acá en el O', vértice HK, lo teníamos acá en el origen, la fórmula que habíamos descubierto era I al cuadrado igual a 4px, ¿sí? Ya vamos a ver por qué acá le pone X' y Y', es porque se movieron, hace de cuenta que se movieron los ejes X y Y a este lugar X' y Y', o sea, hubo una traslación. Por eso nosotros ahora lo que estamos tratando de hacer es, de la canónica que encontramos el otro día, las 4 canónicas, nos movemos al vértice desplazado, encontramos la número 4, que es una de las parábolas. Esta era la que se llamaba ecuación ordinaria, ve que dice abajo, la segunda ecuación ordinaria, y después vamos a pasar de la ordinaria a la general, como hicimos con la circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los elementos que habíamos descubierto de la parábola? Y habíamos descubierto el foco, que estaba adentro, la directriz, que estaba al lado afuera, a la misma distancia del vértice del foco, el vértice de la directriz, ¿sí? Que acá no está dibujado de igual manera, ¿ven? Pero bueno, es así. Después teníamos las ramas, el vértice, el eje de la parábola, y después habíamos visto las cuerdas con su lado recto, cuerda focal, cuerda no focal, lado recto, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos de la canónica a la ordinaria? Muy fácil. Tenemos en cuenta el vértice que se desplazó del origen a cualquier punto HK. Cuando los ejes se desplazan junto con el vértice, hay como una diferencia entre las coordenadas de los ejes X y Y con los X' y Y'. Acá está puesto, ¿ves? El X' se puede igualar a X menos H y el Y' a Y menos K. ¿Por qué? Porque hubo un traslado del vértice que estaba en 0, 0 acá, a este vértice que ahora está en HK. ¿Cuánto se movió en horizontal el vértice de acá hasta acá? H. Y en vertical, K. Entonces, el foco que antes estaba en la parábola y sigue estando a la misma distancia del vértice, ya no tiene más coordenadas P0, como habíamos dicho cuando estaba acá con el vértice del origen. Acuérdense del otro día. No hay que aprenderse las coordenadas del foco de memoria, porque si repiten como loro que el foco tiene coordenada P0, se van a equivocar, porque P0 es cuando el vértice está en el origen. Cuando el vértice se desplaza, el foco se desplaza con él y las coordenadas del foco cambian, ¿ven? Acá después analícenlo tranquilo ustedes con el apunte y se van a dar cuenta que el foco de P0 que estaba acá pasó a coordenada H más P y K. ¿Por qué H más P? Y porque el vértice se movió H más el P, que era esta distancia de adentro, es H más P. Eso en X. ¿Y K por qué? Porque el vértice se desplazó acá y el foco está teniendo la misma coordenada vertical que el vértice. O sea que no hay que aprender nada de memoria, solamente hay que dibujar la parábola que me están pidiendo, ubicarse con las coordenadas en el gráfico y de ahí salen solas las coordenadas. O sea, nada de memoria, todo ubicación en el plano. Que eso es lo que queremos que aprendan, ¿no? Ubicarse en el plano y en el espacio, con coordenadas. Por supuesto, previamente poniéndose de acuerdo dónde está el eje, dónde está el 0, 0 y toda esa historia. Entonces, muy fácil. La ecuación que teníamos el otro día canónica, con el caso de las ramas hacia la derecha, se transforma a la número 4, que es la ecuación ordinaria de la parábola, que es esta de acá. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta? Que ahí le tenemos que restar K y a X le tenemos que restar H. Lo demás sigue siendo todo igual, ¿sí? ¿Por qué le tenemos que restar las coordenadas del vértice? Porque hubo un desplazamiento desde el origen, ¿sí? Pero la 4 no es la única ecuación ordinaria de la parábola, porque la 4 tiene, digamos, podría decirse la 5, la 6 y la 7, 3 más. ¿Por qué? Como había 4 de estas de las canónicas, también tengo 4 distintas de la ordinaria. Depende de para qué lado vayan las ramas. Entonces, ¿cómo es el caso este cuando las ramas van para la derecha? ¿Dónde está el eje? ¿Quién es el eje? Antes, cuando estaba el vértice en el origen, el eje coincidía con el X. Y ahora el X', ¿cómo va a ser para este caso? Paralelo al X. O sea que yo lo que tendría que saber interpretar y decir si me preguntan es que
esta ecuación no es cualquier parábola. Es la ecuación ordinaria de la parábola que tiene vértice en HK y su eje es paralelo al eje X. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si las ramas van para la izquierda? También el vértice estaría en HK y también el eje sería paralelo al eje X. Lo que pasa es que la ecuación no sería esta misma, sino que le faltaría acá un menos. Menos 4p x menos h. A ver que alguno de acá es negativo. Perfecto, Francisco se anticipó. Justamente pasa lo mismo que pasaba antes en la canónica. Si estoy ubicado acá, rama hacia la derecha, tengo esta. Si estoy ubicado acá o en cualquier otro lado, pero rama hacia la izquierda, hay un menos delante del 4. ¿Qué pasa si estoy ubicado en cualquier punto del plano con el vértice que no sea el origen y las ramas van para arriba? Cambian el lugar de las variables. Eso es lo que me tengo que acordar primero. Acá pasaría y menos k, pasaría acá sin cuadrado, y de este lado cuadrático pasaría x menos h. Y sería positivo porque las ramas van para arriba, o sea, para el lado del eje y positivo. En cambio, si las ramas fueran para abajo, que es la cuarta alternativa, acá estaría x menos h al cuadrado, acá estaría y menos h, y menos k, perdón, pero acá iría un signo menos porque las ramas van para abajo y van para el lado del eje y negativo. Eso es lo que hay que saber, que en el caso de la parábola hay 4 opciones para cada fórmula y cuál es cada una, ¿no? Saber ubicarse. Y si alguno tiene una duda porque se le mezcla todo, que puede pasar, toma la ecuación que le dieron analítica el profe, arman una tablita, marcan los puntos, grafican la parábola y ahí se van a dar cuenta para qué lado va y se acabó el problema. O sea que la duda se la pueden sacar solo. Y el eje sería perpendicular. Magdalena, no te entendí del todo. ¿Y el eje sería perpendicular? ¿Cuál sería el eje perpendicular? No entiendo a qué sería perpendicular y qué eje. ¿En qué caso estás hablando? ¿El eje sería perpendicular o sería paralelo al I en el segundo caso que te expliqué, con la rama para arriba y para abajo? Si esa es la pregunta, el eje sería paralelo al eje Y. Por supuesto, perpendicular al eje, al X. Cuando las ramas van para arriba, entonces, eje paralelo al Y, perpendicular al X. Bien, ¿viste cómo hice un curso de Harvard? Estuve en Harvard para interpretar a los alumnos. Cuando me quieren preguntar, ¿qué me quieren decir? Está buenísimo. Y los entiendo, ¿viste? Una cosa de loco. Bien, entonces, continuamos. Ya saben las 4 alternativas de esas. ¿Qué me queda por hacer con la parábola? Ah, yo digo, me quedé en blanco, no, faltaba, no venía la... Ahí está el power. Vuelvo a tener la ecuación ordinaria que teníamos recién. ¿Ven? La número 4 se repite acá. ¿Cómo hago para pasar de la 4 ordinaria a la 6 general? ¿Sí? ¿Cómo hicimos con la circunferencia? Trato de desarrollar todo lo que tengo acá. Yo conozco de matemática, entonces ¿qué hago? Este binomio al cuadrado lo desarrollo y acá no tengo binomio al cuadrado. Lo que puedo hacer es distributiva. 4p por x y 4p por menos h. Entonces yo salteo todo este lío, que es más o menos de lo que estuvimos hablando, y hay algunos ejemplos acá, ¿ven? Voy a decirle algo de lo que pasa acá, esto lo tienen que ver ustedes en el apunte, le da un ejercicio, ¿ves? Para que no vayan crudo al práctico y le dicen, si tomamos como ejemplo la ecuación de la parábola de eje paralelo al de las abscisas, o sea, de X, y de vértice 1, 3, o' o B podría haber sido, y parámetro 4p igual a 8, la misma es. Entonces, traduce esta número 4, ¿qué te dio acá 1, 3? ¿Qué es 1, 3? Y es H y es K. O sea que acá en H va 1, porque este es H el primero, y el otro es K, acá va 3. Sin cambiarle el signo de la fórmula, ¿ves? Y te dice que el parámetro 4p es igual a 8. Entonces directamente el que está dentro del paréntesis acá vale 8.
¿Qué hizo? Reemplazó los datos nada más, ¿sí? Entonces dice, la coordenada del foco es entonces, o son entonces, H más P, que sería, ¿cómo sacás P? Si 4P vale 8, P vale 2, eso lo tenés que sacar vos. Entonces 2 más 1 que vale H, 3. Y el K del foco, 3. Entonces vos automáticamente solo podés sacar el foco, tus coordenadas para ubicarlo dentro de la parábola. ¿Se entiende? Esto es manejo de los datos, de la fórmula que ustedes tienen que ir aprendiendo para los ejercicios, ¿sí? Porque muchas veces se van a encontrar que parece que los datos que le dieron son pocos y no le alcanzan, pero es porque le está faltando algún camino de hacer con la fórmula que le dieron para sacar lo que le está faltando, y con los que le dieron exactamente lo pueden sacar siempre. O sea que, salvo que se equivoque el profe y le falte dar algún dato, la mayoría de las veces están dados todos los datos necesarios como para que saquen todo lo que le piden, ¿sí? Acá te da la ecuación de la directriz, que me olvidé de decir ahí en el dibujo, ya no es más P, sino es H menos P, porque también la directriz se desplaza junto con la parábola y el foco. Entonces, la directriz que es una recta te dice x igual a menos 1, te da la ecuación. ¿Qué significa x igual a menos 1? Que x siempre vale menos 1, entonces ¿cómo va a ser la recta si x vale menos 1 siempre? ¿Cómo va a ser la recta con una ecuación x igual a menos 1? A ver quién me dice. ¿Cómo es la recta? Es perpendicular al eje x. Sí, ¿por dónde pasa? Paralela a y. ¿Y por dónde de y? ¿Para la izquierda del I o para la derecha del I? La paralela. A la derecha, a la izquierda. Ah, me encanta porque empieza, ¿viste? Blanco o negro. Para la izquierda, si el X vale menos 1. ¿Sí? Sebastián, X menos 1. ¿Dónde está el X menos 1? A la izquierda del 0. Entonces es paralela al I por X menos 1. Que hay que saber todo el manejo ese, hay que estar canchero hasta altura de coordenadas. O sea, es todo coordenadas. Por eso les digo, si no me hacen caso y lo dejan hasta el parcial, después se van a equivocar. ¿Por qué? Porque uno cuando no hace gráficos, está crudo, se equivoca. ¿Por qué? Porque el gráfico es el que te canta todo. La fórmula a veces vos la podés saber manejar, pero te deja muchas dudas. Entonces, cuando vos vas y llevas los datos al gráfico y lo dibujás, ahí se te despejan todas las dudas. Y si no se te despejan, va a haber el lío que se te arma en la cabeza y lo va a tener que despejar de alguna manera. O sea, esto está buenísimo, lo del capítulo de cónica como recta y plano, porque se puede graficar y se puede verificar lo que yo estoy analizando con la fórmula. Entonces, hay que aprovechar muchísimo el gráfico, ¿sí? Bueno, terminado ese ejemplo muy simple, de los cuales el profe no le va a dar tan simple, por supuesto que se lo va a complicar de alguna manera para hacerlo un poquito más complicado, porque acuerden que ustedes no van a ser personas muy simples, sino que van a ser ingenieros. Por lo tanto, si van a ser ingenieros tienen que brillar y ser muy buenos en la lógica y el razonamiento, ¿sí? Vieron que ahora todos hablan de la vacuna, crecimiento exponencial. Bueno, ahí está, ¿viste? Hay que saber de la fórmula cómo es la función exponencial. Lo que no saben no tienen ni idea, escuchan así. Bueno, ingenieros ya, de eso sabemos un poco, ¿sí? Después dicen, estamos estudiando el vector de la vacuna. ¡Wow! Y vos decís, ¿cómo sé? Yo ahora le entiendo más. Los otros no entienden un cuerno, ¿viste? Lo escuchan decir el vector de la vacuna, ni enterado de qué se trata. Está bueno saber un poco más siempre, ¿no? Pero el ingeniero tiene que tener lógica y razonamiento fundamental para descifrar todos los acertijos, ¿sí? Por eso la gente cuando nos ve dice, wow, ¿cómo deben saberlo? El ingeniero este le voy a hacer cualquier preguntita a ver si sabe. Y te preguntan, ¿cómo se arregla el carburador de una Toyota, de un Toyota Corolla? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? O sea, porque soy ingeniero no voy a saber todo. Sé un poco más que los otros, pero no todo, ¿sí? Bueno, pero la lógica y el razonamiento te salva, a veces podés resolverlo eso también, ¿eh? Bien, entonces,
Si en la ecuación 4, que está acá arriba, desarrollamos, como le dije, este binomio cuadrado y acá aplicamos distributiva, acá tienen los pasos, ¿ves? ¿Me ven acá abajo? I menos k al cuadrado, ahí empieza. Desarrollo del cuadrado de este lado izquierdo, distributiva del derecho. ¿Qué hace? Los ordena todo de la izquierda, lo iguala a 0, porque está tratando de llegar a la general, y cuando llega a eso, pasé para el otro lado, lo compara con la general. ¿Y qué se da cuenta cuando llega a la general con la parábola esa, desarrollando los binomios cuadrados y la distributiva? Que de toda la general que teníamos, por supuesto que el B no existe porque dijimos que no iba a existir nunca porque no había rotación, acá dice la ecuación 6 se caracteriza por tener A igual a 0. A ver si puedo volver. Me fui para el otro lado. Qué bueno, acá está. La ecuación 6, si yo comparo la distributiva que hice acá y pasé todo a 0 de la que venía trabajando con la ordinaria, me doy cuenta que está el término I al cuadrado, o sea, está con C, pero el A cuadrado no existe, ¿ven? Desapareció, no está. Está el término en X, está el término en Y, todo esto que sobra es el independiente, pero el A no lo tengo. Entonces, cuando me den una general en el práctico, la más fácil para individualizar es la de la parábola. ¿Por qué era más fácil? Y porque va a tener un solo término cuadrático. De los dos va a faltar uno. O puede faltar el A o puede faltar el C. El tema es saber cuándo falta el A. Y fíjense con qué venimos trabajando. El A va a faltar cuando tenga la rama para la derecha o la rama para la izquierda. ¿Y cuándo va a faltar el C? Cuando las ramas vayan para arriba o las ramas vayan para abajo. ¿Sí? ¿Sí? Lo importante es que siempre va a faltar uno. Entonces, cuando me den uno que tenga un solo término cuadrático, yo automáticamente le voy a poder decir al que me lo da, eso es una parábola. ¿Sí? Los de X en Y, acuérdense que pueden estar los dos, o puede estar uno, o no puede estar ninguno, de acuerdo a la traslación. Eso ya lo dijimos al principio. ¿Sí? Bueno, acá te dice eso justamente, que la 6 tiene como característica que el A vale 0, que el B vale 0, pero el C distinto de 0. Y después acá te habla de que el D puede anularse. ¿En qué caso puede anularse? Quedar el E y solo, es cuando tiene traslación solamente en I. Y bueno, todo esto lo pueden leer tranquilo para enterarse los casos que pueden tener, ¿no? En definitiva, volvemos a la 8, que es la misma que estábamos hablando recién. En este caso A existe, pero C es igual a 0. ¿Ven qué hizo? Le cambió las variables acá de lugar a la parábola, y esta que está con el 4 positivo, esta es la que corresponde a las ramas para arriba, no para la derecha, ¿sí? Cuando las ramas van para arriba o para abajo, dijimos que desaparece el C y aparece el A. ¿Ok? Todo eso lo estuve explicando recién, y es lo que ustedes tienen que ver en los ejemplos del práctico. Y se acabó parábola. ¿Sí? O sea, antes de entrar a elipse, que es la última, la anteúltima cónica, la tercera que vamos a ver de las 4, nos falta hipérbola, vamos a ir repasando, orientándonos de lo que vimos hasta ahora, que es la mitad de cónicas. Porque vimos dos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Circunferencia, la más fácil, porque con dos elementos la armo, la puedo armar, o sea, centro, radio, ¿sí? Ecuación canónica, la más fácil de todas, x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado. Ecuación ordinaria es la que tiene el centro desplazado, entonces x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio cuadrado. La ecuación general es para darme cuenta si es o no circunferencia. ¿Qué le tengo que mirar? A y C. ¿Cómo tienen que ser A y C? Los dos iguales a 1 positivo. Si no son 1 positivo y son, por ejemplo, los dos iguales en signo y en número, divido por ese número que me da y obtengo la circunferencia que yo busco con iguales a 1, A y C. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más puedo decir? Estaría casi la mayor parte ya la definición, que justamente sale de que el punto debe considerar una condición
sí o sí de que siempre esté a la misma distancia en un punto fijo llamado centro, y esa distancia es el radio. Y después arrancaríamos con parábola. ¿Cómo se diferencia con la circunferencia? Porque la definición es otra. La condición del punto para pertenecer a una parábola es otra, que tiene que tener la misma distancia del punto al foco que del punto a la directriz. ¿Sí? Tengo 4 posibilidades de ecuaciones distintas para la ecuación canónica, 4 ecuaciones distintas para la ecuación ordinaria y 4 ecuaciones distintas para las ecuaciones generales. Lo importante es que acá la parábola tiene muchos más elementos y tengo que saber cómo encontrarlos a todos. O sea, cómo encontrar las coordenadas del foco, cómo encontrar la fórmula de la recta directriz. Todo eso se relaciona con P, que le llaman parámetro. Algunos le llaman parámetro a 2P, otro a 4P, otro a P solo, pero en definitiva tiene que ver con P. ¿Sí? Después, las ramas, que es muy importante para dónde van, el eje, dónde está, si está en los ejes coordenados o está desplazado, el vértice, las cuerdas, el lado recto, ¿sí? El radio vector o el radio focal, todo eso es lo que tengo que conocer de parábola. ¿Sí? Y siempre en las dos cónicas que vimos y en esta tercera también, es cómo poder pasar de la ordinaria a la general, desarrollando, o de la general a la ordinaria, completando. O la otra posibilidad que hay de la general a la ordinaria es teniendo en cuenta los comparativos que sacamos después del desarrollo con A, C, D, E y F. ¿Sí? Esas fórmulas iguales que quedan. Excelente. Bueno, nos quedan 6 minutos y un poco más de 6 minutos y medio para desarrollar todo lo que podamos de elipse y después lo terminamos cuando se corte, ¿sí? ¿Qué es una elipse? ¿Cómo se arma? Bueno, una elipse es una curva cerrada totalmente distinta a la de la circunferencia, por algo es una cónica diferente y por supuesto con más razón diferente a la parábola, ¿no? ¿Cómo se arma esta curva cerrada que no es una circunferencia, que tiene otra forma? Bueno, a partir de la definición, por supuesto. Métodos prácticos hay varios. Hay uno que se llama, si ustedes ven en los libros o en internet, buscan método del jardinero. Supongo yo, y he visto un poco, que cuando en la edad antigua, vieron que uno cuando si viaja un poco o mira algún video del exterior, se encuentran cuando los palacios tenían esos jardines espectaculares, por ejemplo el Palacio de Versalles, la mayoría de los palacios que hay infinitos en todos lados, que hacían los reyes que tenían mucha plata, se ve, entonces dedicaban hectáreas a esos hermosos jardines y los jardines tenían diferentes formas geométricas. No es como ahora que uno no ve tantas formas geométricas. Hay menos diseños, salvo algunos casos particulares. Antes era más general. Y bueno, había jardineros que eran de la corona, digamos, que tenían que saber dibujar un cantero elíptico. Porque el rey o la reina o la princesa se le pedían, yo quiero un cantero así. Por ahí no sabían ni qué era una elipse. Lo vieron en no sé dónde, si había revistas o dónde, libros, qué sé yo. Entonces dice, quiero un cantero de esta forma, donde tenga... Hola, ¿me escuchan ahí? Se cortó el Zoom derecho, no sé qué pasó. Faltaban 6 minutos.
Ah, quedé como congelado. Mirá vos, nunca había pasado eso. Ya volvió. Soy yo, no me morí, acá estoy. Qué bueno. A ver si sigue grabando o no. Está bien, sigue grabando. Bueno, me dio más tiempo ahora. Qué bueno. Entonces, estábamos en el método del jardinero. El jardinero se la tenía que rebuscar para hacer una elipse. Esa no era tan fácil como para hacer una circunferencia, o un cuadrado, o un rectángulo. Entonces ahora le voy a explicar después, medio resumen, el método del jardinero, que lo pueden encontrar en los libros, es un poquito más complicado, pero cómo pienso yo que el jardinero hacía para hacer una elipse rápida, ¿no? Aplicaba la lógica, por supuesto. ¿Qué dice la definición de elipse? Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera. Hasta acá viene parecido a todas las otras cónicas y ahora viene la manera, ¿no? La suma de la distancia del punto a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante. ¿Qué significa eso que dijo? Bueno, después dice mayor que la distancia entre esos dos puntos fijos. Acá tengo un punto. Este le falta un poquito ahí, pero en realidad el punto, estas dos líneas se encuentran dentro de la curva, ¿no? Acá arriba está el P, la curva. Yo puedo elegir cualquier punto de la curva. Elegimos ahí el P en ese lugar. Lo podría haber elegido acá, acá, en todos los puntos de la curva. Lo elijo en un lugar determinado y aplico la definición. ¿Qué dice la definición? Que la suma de esta distancia a esta otra distancia, esta más esta, tienen que dar siempre lo mismo, o sea, una constante, siempre el mismo valor. Que ahora vamos a ver cuánto es la constante. ¿Qué es esta distancia y esta? Para eso debemos primero un poco explicar los elementos de la elipse. La elipse tiene vértices, 4 vértices. Uno acá, le pusieron B, acá B', acá arriba M y acá abajo M'. 4 vértices de la elipse que salen de intersectar estas dos líneas, estos dos segmentos que se llaman diámetros de la elipse, y cuando los diámetros de la elipse se intersectan con la curva, ahí están los vértices, ¿no? 4 vértices. A este diámetro más grande se lo llama diámetro mayor y al diámetro más chico se lo llama diámetro menor. A los ejes que pasan por los focos se les sabe llamar ejes focales, ejes transversos, y a los ejes que no pasan por los focos se los sabe llamar ejes no focales o no transversos. ¿Sí? ¿Dónde están los focos? Los focos están adentro de la elipse y siempre en el eje mayor. ¿Sí? ¿Y cómo están ubicados los focos? Siempre a la misma distancia del centro. O sea que si del centro a este foco, acá le han puesto que la coordenada es C, del centro al otro foco del otro lado será menos C. Esta elipse está mal dibujada porque si esta distancia CF y CF' son iguales, las que me quedan acá, este pedacito ahí y el otro pedacito allá, tendrían que ser iguales. No están dibujados igual en el gráfico, pero sí tienen que ser iguales. Por eso digo que está mal dibujado, ¿no?